Arratsaldeon, Elizabeth. Un nuevo alimento que últimamente está saliendo mucho a la palestra, esto de los azukis. Hace unos años nadie sabía qué era. Luego ya empezamos a decir que son como alubias, pero ahora tienen su propia vida. No sé, ¿qué son los azukis? Son unas alubias, pero muy chiquititas, rojas, y que, bueno, en Japón o en Asia se comen de forma dulce y de forma salada, ¿no? Entonces no tienen ese sabor que conocemos aquí como las alubias de Tolosa, que tienen así como de puchero y se queda esa salsa así como gordita. No, tienen como un poco otra naturaleza, pero son muy interesantes pues porque nos ayudan a tener los riñones así bien cargaditos de energía. Ya, claro, ahora necesitaríamos un poco saber qué hacer con ellos, ¿no? Porque igual si los veis en las tiendas, pues bueno, pues evidentemente son como unas alubias rojas, negras, más pequeñitas que lo que serían la tolosana, ¿no? O la pinta. Hay diferentes variedades de azukis. Tenemos unas que son más del tamaño de las de Tolosa, siempre son un poco más pequeñas, pero luego hay otras que son muy, muy, muy pequeñas. Ah, sí, más pequeñas todavía. Más pequeñas Yo todavía. esas no las he visto. Bueno, recetas para hacer ¿qué con los azukis? ¿Qué hacemos? Pues mira, un plato muy, muy típico que además comemos bastante en macrobiótica y que es muy de esta época porque tenemos un montón de calabazas, son las azukis con calabaza y miso, que es una especie de puchero, pero bueno, un poco así, un poco diferente, ¿no? Porque le vamos a añadir un poco de alga y le vamos a añadir el miso que le va a dar ese sabor así un poco más intenso. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo preparamos? Pues mira, vamos a utilizar 2 vasos de azukis. Bueno, esto sería más o menos ingredientes para 4 personas, para que calculemos. 2 vasos de azukis, media calabaza, yo siempre recomiendo la poti marrón porque es muy fácil de cortar y además no hay que pelarla, pero bueno, cualquier otra calabaza también está bien, la calabaza típica de aquí está bien. Una cebolla pequeña, una cuchara de miso de cebado de arroz, el que queramos, y un poquito de alga kombu. Ya. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, las legumbres siempre las ponemos a remojo la noche anterior. Mejor. Las dejamos, incluso las podemos dejar 24 horas si somos de estas personas que nos sientan un poco mal las legumbres, pues para que nos sienten bien y poder digerirlas correctamente. Yo siempre digo, pues cuanto más tiempo las dejes a remojo, mejor te van a sentar. Entonces, pues si las dejamos 24 horas, mejor. ¿Pondrías también a remojo el alga en ese momento? Justo te iba a decir eso. Vale, perdón. No, está bien la pregunta, está muy bien. Vale. Yo normalmente el agua del remojo la tiro porque suele contener muchos antinutrientes. Es verdad que también contiene las enzimas que están predigiriendo esas legumbres. Entonces aquí hay gente que la utiliza, hay gente que no. Yo creo que cada uno tiene que probar, como siempre digo, un poco qué es lo que le sienta bien. Pero yo personalmente el agua de las legumbres del remojo la suelo eliminar. Entonces el agua del remojo del alga, como la utilizo, pongo las legumbres a remojo y pongo el alga aparte a remojo el día anterior. Vale. Y el agua del remojo de las azukis la voy a tirar, voy a lavar las azukis y, sin embargo, bueno, pues lo llenaré en la cazuela de agua nueva, pero el agua de las algas la utilizo en esa, sí, porque eso ya tiene ácido glutámico que nos ayuda, pues, a regenerar un poquito la crea flexibilidad en las paredes del intestino y nos ayuda, bueno, pues a crear ese ambiente maravilloso para todas las bacterias que viven allá. Y para no tener tantos aires ni tanta esa sensación de saciedad, bueno, pues de hinchazón, ¿no? Normalmente de hinchazón. Hay personas que no comen legumbres por eso mismo, porque se hinchan. Se hinchan porque les cuesta mucho digerirlas, seguramente, bueno, pues porque tendrán algún problema en el sistema digestivo, ¿no? Hay algo que hay que no está funcionando bien, que no somos capaces de descomponer esa proteína vegetal, que es verdad que la proteína vegetal pues es complicada de digerir, ¿no? O sea, quiere decir que es una proteína pesada, ¿no? Entonces, pues siempre es importante cocinar bien los alimentos pues para poder. ¿Tú los cocinas tal cual en una cazuela o usas la express o no usas express nunca? Pues sí utilizo la express, pero en este caso no utilizo la express porque las azukis tienen mucha tendencia a abrirse y hacerse un poco de puré. Entonces, como tampoco les cuesta cocinarse mucho tiempo, si las hemos dejado a remojo 24 horas, en 30 minutos las tenemos hechas. Entonces yo creo que no hace falta la vía express. Pero bueno, hay gente que tiene mucha prisa, ahí no nos vamos a meter. Yo tengo una cazuela de estas de hierro que mantienen mucho el calor y las legumbres en general me gusta cocinarlas ahí. Vale. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo tiramos ya todo al puchero? Echamos las azukis, echamos el alga kombu y en este caso lo que vamos a hacer va a ser sofreír un poquito la cebolla y sofreímos también la calabaza, la cortamos en trocitos pequeños. A mí me gusta sofreírlo porque le da más sabor. Es verdad que también lo podemos echar directamente si no queremos echar ese aceite que vamos a utilizar para sofreír. Pero a mí me gusta pues que el sabor sea un poquito más intenso, entonces lo sofreímos un poquito, luego lo cocinamos junto con las azukis unos 10 minutos, 10 minutos antes de apagar las azukis vamos a añadir la calabaza y la cebolla, vamos a dejar que se cocine todo junto y ya al final lo que vamos a hacer va a ser sacar un poquito del líquido, lo vamos a poner en un vaso, vamos a disolver esa cucharada de miso,
lo vamos a añadir a ese puchero que tenemos con las legumbres y vamos a apagar el fuego para así mantener las propiedades del miso. Uh-huh. A esto también le hemos añadido el alga, ¿no? Sí, Desde el alga, principio, ¿no? sí, el alga la hemos añadido, o sea, las azukis las hemos puesto en agua y entonces hemos añadido el alga con el agua del alga. Bueno, pues unos azukis casi como unas alubias, parecido. Haced la prueba, ¿no? A ver. Sí, o sea, hay gente, yo conozco gente que le gusta mucho porque es un sabor más suave y hay gente que me dice, claro, es que esto es muy soso. Ya, yo no, creo no que me dice nada. De eso, aquí cada uno tenemos como nuestras nos cosas. falta igual los sacramentos de las alubias, pero bueno, eso ya sería otra cuestión. Como decía mi abuela siempre los viernes, hoy en vigilia, y entonces mi abuela decía, pero yo quiero carne, y mi abuela, que hoy es vigilia. Tengo ese recuerdo de cuando era pequeña y siempre lo cuento porque era los viernes el puchero iba sin carne y sin nada. Vamos. Bueno, con estos azukis también podemos hacer un paté, ¿no? Un paté, sí. Las recetas de hoy pues, son un poco cada una diferentes pues, para ver que con las legumbres pues podemos cocinar diferentes platos. En este caso vamos a hacer un paté. La mayoría de la gente conocemos ya el hummus, que es un paté de garbanzos, pero en este caso pues podemos hacer con unas azukis cocidas, que si por ejemplo ya las tenemos cocidas con la calabaza y con el miso, las podemos incluso reciclar en este plato. Lo que haya sobrado, por ejemplo. Eso. Sí. Y así hacemos un poco, siempre decimos lo del batch cooking, ¿no? O de comida, o sea, preparar mucha comida para toda la semana. Entonces, bueno, pues y aprovechar y no tiramos nada. Esa es otra. Entonces cogemos estas azukis cocinadas, que necesitaremos 2 vasos, necesitamos una cebolla pequeña, un diente de ajo, el zumo de un limón, una cucharada de tahín, que es una pasta de sésamo, una cucharada de aceite de oliva, sal, caldo de azukis, semillas de sésamo tostada, la parte verde de un puerro, esto es opcional para darle un toquecillo, y media cucharada de hierbas provenzales. Ya. Entonces vamos a cortar la cebolla a medias lunas y la vamos a saltear un poquito con el aceite durante 15 minutos para que no se quede tan ácida. Luego en un vaso de batidora lo que vamos a hacer va a ser poner la cebolla, ponemos las azukis, ponemos el limón, el ajo. He puesto un diente de ajo, pero puede ser medio o incluso no echarlo, dependiendo si nos sienta mal o no. O sea, quiere decir que ahí cada uno tiene que ver un poco cuál es si su... le quitamos el germen también ya sabemos que le bajamos un poquito, ¿no? Eso, sí. Bueno, o sea, añadimos a mí con el ajo me gusta mucho. O sea a mí también. En fin, bien. Añadimos también el tahín y el caldo de las azukis lo vamos a guardar para ir dándole textura. Es muy importante que no nos pasemos de caldo porque si no, en vez de un paté, nos va a salir un puré. Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado. Y sin embargo, la parte verde del puerro y las hierbas provenzales la vamos a guardar. ¿Vale? Entonces primero batimos todo esto y el sésamo tostado también batimos todos los ingredientes y una vez que lo servimos ponemos un poquito de la parte verde del puerro picada por encima con unas semillitas de sésamo y unas pocas hierbas provenzales. Además el sésamo luego al comerlo nos da el cris ese, ¿no? Claro, tenemos la mezcla esta de un alimento cremoso como es el paté mezclado con un alimento crujiente. Además que sabe rico, las semillas de sésamo son muy ricas. Sí. Yo siempre que toco semillas de sésamo en casa, todo el mundo acaba ahí así cogiendo el suribachi todas las... y digo, parar, que se está acabando. Se acaban. Sí. Bueno, se puede llegar a hacer hasta un brownie con los azukis. Qué cosas, un brownie. ¿no? Un brownie, yo qué sé. Sí, la verdad que... Y este brownie, bueno, pues es una receta que a mí la verdad que me gusta mucho. Y sobre todo estas recetas me encanta hacerlas cuando viene gente a comer a casa y le dices, bueno, pues a ver qué te parece este pastel y tal. Y luego le dices, no, pues que está hecho de azukis. Y te dicen, ¿cómo de azukis? Pero no puede ser. Pues sí, eso. Entonces, pues vamos a necesitar azukis cocinados y escurridos, 2 tazas también. El caldo del azukis lo vamos a guardar para hacer la siguiente receta. Entonces lo que vamos a hacer va a ser escurrirlo y el caldo lo vamos a guardar, es muy importante. Necesitamos de harina de espelta 2 tazas y media, dátiles para darle dulzor, levadura de pastelería o si no bicarbonato, lo que tengamos en casa, cacao en polvo 1 taza, leche de arroz 2 tazas y melaza de arroz 1 taza. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner los dátiles a remojo para que se vayan hidratando y saque el dulzor natural. Y mientras vamos aplastando las azukis. Las podemos batir, pero a mí me parece interesante también, en el caso del brownie hay muchas veces que se ven como frutos secos un poquito enteros, ¿no? Entonces en este caso podemos dejar también unas pequeñas trocitos de azukis, o si no a esta receta también podríamos añadirle unos frutos, pues, ¿no? Pues unas nueces o lo que sea. Unas avellanas, lo que nos apetezca. Pero bueno, lo vamos machacando un poquito con el palo del mortero y añadimos la harina, la levadura y el cacao. Y lo mezclamos bien, porque al ser la pasta tan dura a veces nos cuesta un poquito para que se quede bien homogéneo.
Y vamos a mezclar la leche vegetal con la melaza y los dátiles y lo vamos a batir. Los dátiles lo que va a hacer aquí también es darle un dulzor natural. Sí. En este caso estamos utilizando un poquito de melaza y vamos a sacar el dulzor pues de ese fruto que es el dátil, ¿no? Entonces lo batimos bien para que se nos quede como una especie de sirope o algo así. Y lo vamos a mezclar con la otra parte, con la parte sólida, que se quede bien, todo bien mezcladito, y lo vamos a meter en el horno. Yo siempre recomiendo, además del molde, ponerle un papel, porque como es una masa así un poco pegajosita, hay veces que aunque le pongamos aceite y harina, se queda luego pegado. No se despega fácil, ¿no? Eso. Entonces, bueno, pues ponemos un papel, ponemos la masa por encima. Importante también que el horno esté precalentado a 180 grados y lo vamos a meter 45 minutos. Y como un bizcocho, en principio un bizcocho, una tarta normal, ¿no? Eso. Y nada, ya lo tendremos preparado. O sea, lo sacamos, dejamos que se enfríe. ¿Tal cual? Tal cual, así, tal cual. Y claro, conseguimos todo ese dulzor porque el brownie en sí es muy, muy, muy dulce, ¿eh? Claro, este brownie está pensado para gente que no comemos azúcar. Ya, o sea, te digo, porque la gente le encanta ese... Ya, y es que hemos estado comiendo por ahí y nos han sacado un postre y así como, o sea, es que no me lo he podido ni comer. Ya. Claro, cuando tienes el paladar que ya no comes azúcar hace muchos años, es que no puedes. Claro, aquí siempre podemos ajustar la receta. Bueno, pues añadimos 4 dátiles más, o más melaza, o más tal. Pero bueno, yo siempre recomiendo ir reduciendo. Sí. A poquitines, tampoco hace falta de 100 a 0 en un minuto, o sea, cada día una cucharadita menos o lo que sea. Bueno, hay bombones también que nos haces con azukis. Bombones, es el colmo. Sí, y además estos son con castañas, que las castañas son un hidrato de carbono pues así bastante interesante para este momento, además nos llena así como de energía y ahí me gusta mucho utilizarlo, sobre todo porque, bueno, o sea, a mí las castañas es que me encanta comérmelas y me encanta ir a un monte a recogerlas. O sea, cualquiera de las dos. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Sí. Entonces necesitamos 300 gramos de castañas cocidas, que las podemos cocer en casa. Yo lo que suelo hacer es cocinarlas con la piel y luego se pelan muy fácilmente. Ya no solo la piel dura, ¿Les das un corte o así antes de cocinarlas o no? Si las cortamos cuando las cueces, se quedan muy aguadas por dentro. Entonces las puedes cocer. Hay gente, por ejemplo, que las cuece con unas semillitas de anís. Eso, claro, hay gente también que las castañas le sientan un poco pesado y el anís también, bueno, pues hace que ayuda es digestivo. Vale. Bien. Entonces necesitamos los 300 gramos de castañas cocidas, 100 gramos de azukis ya cocinadas, 50 gramos de pasas, que es lo que le va a dar el sabor, malta de cereales, que puede ser de cebada o de arroz, y melaza de arroz también. De acuerdo. Entonces vamos a cocer las azukis y en este caso, para quitarle un poco más de sabor a las azukis, le vamos a hacer como 2 cocciones. Vamos a, lo de siempre, ponerlas a remojo 24 horas, las dejamos cocinando durante 15 minutos, las sacamos, le cambiamos el agua y las volvemos a cocinar. Lo que hacemos con esto es conseguir que las azukis tengan menos sabor. Y como queremos unos bombones, que claro, lo que queremos aquí es que tenga ese... A cacao, ¿no? A cacao. Pues eso lo que... O sea, al final... Cacao, que no está el cacao. No, se me olvidó ponerlo. Necesitaríamos 25 gramos de cacao. Vale. Eso, para que tenga menos sabor, pues en este caso lo que hacemos es cambiarle el agua a las azukis, ¿no? Porque esta receta es para algo dulce. Entonces, una vez que tenemos las azukis cocinadas, las vamos a machacar, pues con un palo de mortero, sino con una batidora. Lo que pasa es que tiene que ser una batidora potente porque esto pasa un poco como con el paté, ¿no? Que si se nos queda excesivamente líquido, luego al intentar darle la forma de bolas, pues en vez de bolas nos van a salir igual ovnis. Entonces tiene que tener una textura un poco consistente. Pero bueno, eso lo vamos a batir todo, las castañas cocidas, las azukis, las pasas, la malta, la melaza de arroz y el cacao. Lo metemos todo, o sea, lo batimos todo y una vez que ya lo tenemos batido vamos dando formita a nuestros bombones y a mí lo que me suele gustar es pues pasarlo, pues por ejemplo, por semillas de sésamo, otra lo pasamos por almendras picaditas cortadas, otra lo pasamos por cacao y así, bueno, pues tenemos nuestros bombones así, que además, claro, son unos bombones que son dulces pero también nos alimentan un montón, ¿no? Claro. Con uno ya tenemos bastante casi, ¿no? Antes decías que guardábamos ese agua donde hemos cocido los azukis, porque con eso ¿qué hacemos? ¿Cómo nos lo tomamos?
Pues nos lo tomamos. El té de Azuquis en macrobiótica es un remedio que nos ayuda a limpiar los riñones, que es uno de los órganos excretores. Suele acumular mucha cantidad de toxinas, sobre todo si tomamos medicación, si hemos tomado antibióticos o si también estamos cansados, que al final los riñones se acaban quedando así como un poco agotados. De hecho, cuando estamos muy cansados se dice, ¿no? Estás desriñonado, ¿no? Eso es que la carga en nuestros riñones ya empieza a ser pesada, sí. ¿No? Y utilizamos este té de Azuquis que ayuda, bueno, pues de alguna forma a limpiarnos. Entonces, podemos utilizar el líquido de los Azuquis que hemos cocinado y lo hemos guardado, como es el caso del brownie, o si no, podemos hacer directamente un té de Azuquis. Un té de Azuquis. Claro, que lo que necesitamos es media taza de Azuquis, 2 tazas y media de agua, un trozo de alga kombu, más o menos pues unos 2 centímetros o así, y lo vamos a cocinar, pues como siempre, 24 horas a remojo, el alga aparte, luego cocinamos todo junto. Y simplemente escurriríamos las Azuquis y nos tomaríamos el caldo. En este caso yo lo que suelo hacer es, en vez de hacer una pequeña cantidad, como pone aquí, 2 tazas y media, hago más cantidad, luego tengo 1 litro de té de Azuquis a veces me lo llevo en el termo, si no lo tengo en la nevera. ¿Se toma caliente o frío? Caliente. Se toma calentito porque también cuando tenemos los riñones así un poco bajos tenemos un poco sensación de frío, nos apetece como la mantita, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso lo calentaríamos. ¿Y se podría tomar, por ejemplo, a la mañana, al mediodía? ¿En qué momento? ¿A la noche? Sí, yo lo suelo tomar, bueno, a media mañana. A mí las infusiones son mucho, pues en la de maiketako, pues picas un poquito y en vez de tomarte un kukicha o una infusión, pues te tomas un té de Azuquis. ¿En ayunas se podría tomar también? En ayunas se podría tomar. Sí, en ayunas se podría tomar. Bueno, bien. Ya haremos la prueba, a ver qué es lo que pasa. Sí. Y nos aguanta días en la nevera, entiendo, ¿no? 2 o 3 días. Yo no os recomiendo tampoco dejarlo más porque también como es un poquito remedio, pues tampoco es interesante dejarlo. ¿Con esto se podría hacer, por ejemplo, una sopa? También. ¿Con este caldo? Le echamos unos fideitos, un poco de salsa de soja, un poco de tal y ya está. Yo por aprovechar, antes de que se ponga malo, aprovechamos. Yo también aprovecho todo, siempre estoy igual. Bueno, pues esto lo voy a mezclar con esto y entonces así, pues tal, porque... Pues así es como vamos saliendo adelante. Oye, tampoco estamos haciendo nada raro, ¿no? No, hombre, lo de toda la vida. Eso me ve mi abuela tirando algo a la basura y me mata, vamos, o sea... Es algo que yo creo que tendríamos que recuperar. Estamos muy en el usar y tirar y para mí yo creo que tendríamos que darle la importancia que tiene toda esa carga medioambiental que tiene que llegue la alimentación hasta tu casa, ¿no? O sea, que llegue a la tienda, que de la tienda llegue en camión a no sé dónde, es que las cifras de desperdicios de comida son escandalosas. Se nos tendría que caer la cara de vergüenza. Pues así es. Porque hay personas que no tienen para comer y encima, por lo que dicen, con todo lo que producimos podríamos comer todo el planeta tranquilamente. Y de sobra. Eso es. Sí. Bueno, pues Nerea, después de este momento de reflexión, te despedimos. Muchas gracias. Hasta otra. Elizabeth, agur.